Hoy estamos con la obra poética de César Vallejo y vamos a leer el poema Los Heraldos Negros del libro que lleva el mismo título. Primero vamos a leerlo completo para poder disfrutar de su musicalidad y comprender las ideas a partir de eso. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Para empezar, notamos que hay una musicalidad que nos lleva hacia algo serio, trágico, terrible y muy importante. El título, Los Heraldos Negros, ya nos anticipa de lo que se va a hablar aquí. Heraldos, que son mensajeros, en este caso son negros, traen noticias malas. Nos recuerda al poema de Rubén Darío titulado Heraldos, donde cada color trae el recuerdo de un amor pasado y feliz. Aquí estamos frente a lo contrario. El color negro ya nos recuerda a las antiguas cartas de luto. Esos mensajes importantísimos, pero que queremos evitar. Este poema está dividido en cuartetos, en 4 cuartetos, y un último verso suelto que es exactamente igual al primero. Es decir, que genera una especie de forma circular del poema, donde nos lleva por ciertos planteamientos que con este último verso retomarían el comienzo de todo y por lo tanto el continuar reflexionando al respecto de esto que se plantea aquí. Cosa que está sumamente clara en el primer verso. Hay golpes en la vida. De esto es de lo que nos va a hablar este yo lírico y es hacia donde nos va a llevar para que reflexionemos al respecto de esto por lo que todo el mundo pasa, esto que todo el mundo vive. La palabra golpe ya es fuerte y ya nos trae una idea de dolor, pero esta idea se ve incrementada por lo que sigue en el verso, que es tan fuertes. Hay golpes en la vida tan fuertes. Es decir, que nos va a hablar de los peores golpes, de los más terribles, de los que nos marcan para siempre.
y a esto siguen puntos suspensivos para dejarnos un espacio para reflexionar, para recordar todo eso que hemos vivido o que hemos escuchado que otros han vivido. Y cierra el mismo verso con la sensación de impotencia que tiene el hombre frente a estos acontecimientos. Yo no sé. Nada se puede hacer frente a esto. Es como luchar contra la naturaleza. El hombre no es nada frente a esto. Si tenemos dudas de qué tipo de golpes son estos o cómo se sienten, el siguiente verso indica lo siguiente: golpes como del odio de Dios. Recordemos que César Vallejo tuvo como primera idea de camino para su vida ser sacerdote. Una idea que lo acompañó desde la infancia y que sin embargo terminó cambiando por la de escritor, tal vez porque consideró que es el verdadero camino de la transformación y no solo del tiempo en el que él estuviera vivo y pudiera llevar a cabo esto, sino eternamente, como ahora que nosotros estamos leyendo su texto y él ya hace mucho tiempo que no está entre nosotros. Recordemos que ya en la Edad Media se veía al poeta como un mago que realmente hacía magia. ¿En qué consiste esta magia? En transformar al lector mediante la reflexión, mediante la apertura, abrir los ojos frente a algo en lo que tal vez no se había detenido. Además, la empatía de César Vallejo con el resto de la humanidad era tan enorme que él sufría al ver al otro sufrir. Por eso no es casualidad que tome este tema para este poema. Él consideraba que Dios era lo más hermoso, el amor más puro y más grande. Por eso lo toma aquí, para explicarnos cómo se siente ese dolor de esos golpes. Porque dice que se sienten como si Dios nos odiara. Él no afirma que Dios nos odie, sino que se sienten de esa manera. Imagínense aquello que ustedes más aman, lo que consideran más importante en sus vidas. Él está diciendo eso. Eso, lo más maravilloso que tenemos, si nos odiara, así se sentirían esos golpes, así de terribles. Ese sufrimiento es el que él plantea. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Es decir, que el ser humano se siente frente a esos golpes como si quedara parte de ese dolor en nuestra alma, una marca para siempre. Porque dice como si se emposara en el alma. Cuando el agua se empoza en algún lugar, podemos quitarla con algo, pero en este caso se ha emposado en el alma. ¿Cómo accedemos al alma? ¿Cómo podemos limpiarla? ¿Cómo podemos quitar eso que está emposado, que no corre, que no se va? Y de ahí viene la palabra resaca. Resaca en el sentido de que todo ese daño que generó el golpe, podemos eliminar una parte. Podemos limpiarnos de eso, olvidarlo, superarlo. Pero hay una parte de eso que siempre va a quedar. Y no va a quedar en cualquier lugar, sino en lo más sagrado que es el alma. Algo inaccesible, algo que, ¿cómo podemos saber dónde está? Y vuelve a los puntos suspensivos para dejarnos ese espacio de silencio y de reflexión. Y otra vez cierra
este cuarteto con la impotencia humana frente a todo esto. Yo no sé. Si bien está planteado en primera persona, yo, es símbolo del hombre, del ser humano, de cómo se siente frente a todo esto. Continúa siguiente cuarteto indicando que estos golpes son pocos en el correr de la vida, pero son. Nuevamente, puntos suspensivos, silencio de reflexión. Es decir, no importa la cantidad en este caso, porque son terribles. Marcarán un antes y un después en nuestra vida. Abren zanjas oscuras en el rostro. Fíjense la profundidad y además el rostro, que es lo primero que tenemos para comunicarnos también con los demás. Es decir, que ese sufrimiento, esos golpes, van a quedar marcados y van a poder ser visibles a otros. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Es decir, que frente a esto, cualquier diferencia que haya entre los hombres no interesa, no tiene importancia. Todos los seres humanos somos iguales frente a estos golpes. Y no importa la debilidad o la fortaleza que tenga la persona, las van a marcar igual y de forma terrible. Zanjas. Y en el lomo más fuerte. Es decir, que también nos lleva a pensar en el sufrimiento que Vallejo vio en el pueblo indígena en su país Perú, en el sufrimiento que conocemos por la historia en otros momentos históricos, en otras culturas, en otras civilizaciones, donde esto nos recuerda justamente a látigos sobre el lomo, sobre la espalda de seres humanos que son tratados como animales, por eso el lomo. Pero además también a sus convicciones religiosas cuando pensamos en los azotes a Cristo. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas. Recordemos Atila el Huno, el gran conquistador en la historia antigua, que llegó a forjar un lema que decía que por donde él pasaba no volvía a crecer el pasto. Es decir, era un ser que arrasaba con los poblados que decidía conquistar. Y en este verso se nos habla de los potros, es decir, del caballo, de no solo una Atila que llegaba a hacer todo esto tan terrible, sino de muchos Atilas. Lo menciona en plural, es decir, imaginémonos muchos de estos seres tan excepcionales y reflexionemos sobre sus caballos. O sea, los golpes son como esos caballos. Pensemos, en la antigüedad el caballo era como el alma del guerrero. Era uno con el guerrero. Por lo tanto, un Atila no podía tener cualquier caballo. Tenía que tener un caballo con características similares a las de él, en fortaleza, en su terrible personalidad conquistadora. Y aquí compara justamente esos golpes con estos otros. No uno, sino muchos. O los heraldos negros que nos manda la muerte. Es decir, estos golpes pueden ser los mensajes que nos manda la muerte. La muerte en mayúscula, es decir, que aquí hay una personificación de la muerte. La muerte, esa figura que nosotros conocemos, que representa el fin de la vida. En el siguiente cuarteto continúa. Son las caídas hondas de los Cristos del alma. Recordemos su fe, sus creencias religiosas. Que caiga Cristo es terrible para él. Pero además
dice caídas hondas y de los cristos del alma. O sea que sigue poniendo indicadores de lo terrible, de que estos golpes es lo más terrible que existe en la vida. De alguna fe adorable que el destino blasfema. Es decir, algo hermoso, como lo es la vida, que el destino, el paso del tiempo, el camino que tenemos que seguir en nuestra vida, lo insulta, lo ensucia, blasfema, ¿verdad? Que es lo contrario a una bendición. Es decir, el destino nos maldice. Esos golpes sangrientos. Y aquí va aumentando el efecto de esos golpes a nivel físico. Sangrientos. Ya llega el punto aquí. Había dicho zanjas, había dicho fuertes, pero ahora ya son sangrientos. Y dice que son las crepitaciones, así que tenemos ya una sonoridad determinada, ese ruido que hace el pan en el horno, las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Pan, lo más bueno, el alimento del alma en este caso, y que está a punto de salir y se echa a perder. El pan elige un elemento que es común a todos, al más pobre, al más rico, a cualquier persona, y que además es símbolo del alimento divino, es decir, que está diciendo que esta maldición del destino, estos golpes, no los puede evitar ni Dios. Y el hombre, espacio de silencio para reflexionar, ¿qué pasa con el hombre frente a todo esto? Pobre, pobre, signos de exclamación en el último pobre. Es decir, él no habla de sí mismo ni de su dolor, sino de cómo lamenta ver sufrir al ser humano, al otro. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, o sea, sorpresivamente, algo inesperado. Terminan siendo siempre estos golpes tan fuertes. Vuelve los ojos locos, es decir, locos por el dolor, por el sufrimiento, por la incapacidad de hacer algo frente a esto. Y todo lo vivido se empoza. Otra vez la misma idea que habíamos visto en el primer cuarteto. Se empoza como charco de culpa en la mirada. Es decir, que el ser humano se siente culpable de esto. Siente que él mismo se ha llevado hacia ese dolor. Y eso queda reflejado en la mirada, en las puertas del alma, en el sufrimiento que podemos ver en alguien que ha pasado años en esta aventura de la vida y que todo eso va quedando reflejado en la mirada, en el cansancio que se puede apreciar, en el dolor que va quedando marcado. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Vuelve a retomar el primer verso para que sigamos pensando sobre esto. Y no solo en lo que nosotros hemos vivido, no solo en lo que nosotros sentimos, sino en el otro,